Saludos, en este corto video vamos a ver acerca de la prueba POMA, qué es, cuál es su contenido, cuál es su estructura y vamos a ver también algunos consejos para enfrentarla exitosamente. Comenzamos inmediatamente. Primero, la prueba POMA, vamos a ver lo que significa. La palabra POMA es un acrónimo que significa Prueba de Orientación y Medición Académica. Eso significa la palabra POMA. La prueba POMA provee a las universidades las informaciones sobre las habilidades académicas y también sobre otra índole. Es decir, es a través de la prueba POMA que las universidades descubren cuáles habilidades académicas tienen los estudiantes que van a recibir. Además de eso, pueden ver en dónde los estudiantes tienen algunos problemas que necesitan resolver a través de cursos de nivelación. Se supone que cuando los estudiantes arrojan problemas en la prueba POMA, serán los cursos de nivelación que ayudarán a resolver esos problemas. Además, la prueba POMA ayuda a encontrar situaciones de otra índole. Por ejemplo, situaciones que están relacionadas con el comportamiento humano podrían ser encontradas a través de la prueba POMA. Realmente, si la prueba POMA se toma como debe tomarse, con la seriedad que amerita, son un gran recurso para las universidades y a la vez también para los estudiantes, que son a fin de cuentas los mayores beneficiados, no importa si salen exitosos de la prueba POMA o si presentan alguna deficiencia que necesita ser corregida a través de nivelación. La prueba POMA está instituida en nuestro país a través de la Ley 139-01, que es la ley que rige las universidades o la educación superior. Esa ley, de manera específica, el artículo 51 dice: se establece una prueba diagnóstica inicial de orientación y medición. Fíjese que dice una prueba diagnóstica, o sea, para descubrir cuáles son las situaciones académicas. Además dice que es de orientación y medición. Y eso es previo al ingreso a la educación superior, la cual será responsabilidad de la Secretaría de Estado de Educación, o sea, que antes era lo que se llamaba Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, sustituyó por Ministerio. Así que se llama ahora Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y tendrá un carácter obligatorio para todos los que quieran ingresar a la educación superior. Dice además este artículo que los resultados de esta prueba serán proporcionados a todas las instituciones, de manera que éstas puedan utilizarlo entre sus criterios de admisión y como base para el establecimiento de programas de nivelación, para la planificación y la investigación. Si se presta atención a este artículo, nos daremos cuenta que la prueba POMA es más que un examen, es más que un conjunto de preguntas. Tiene entre sus finalidades diagnosticar, pero además de eso, constituye un recurso para las universidades trabajar programas de nivelación. Dice además para planificación y para la investigación. Ahora, ¿qué contiene la prueba POMA? La prueba POMA contiene primero conceptos verbales o palabras. Contiene además conceptos matemáticos o numéricos. Tiene también estructuras perceptivas o figuras. Posee también conceptos de ciencias naturales. Además contiene conceptos de ciencias sociales y tiene también valoración de comportamientos humanos. Si se ponen a ver, todo esto que está en la prueba POMA está relacionado con contenido que se dieron en la educación secundaria. Solo que en algunas oportunidades o en la mayoría de los casos, los estudiantes por diversas razones presentan fallas en estos aspectos, sabiendo sobre todo que en nuestro país, en la escuela secundaria, hay un problema con la mayoría de esos conceptos que tenemos aquí. Y entonces a través de la prueba POMA se supone que se va a medir cómo andan esos conceptos
antes de los estudiantes iniciar la carrera universitaria que han escogido. Algunos consejos. Primero, prepárese anticipadamente. Muchas veces la gente en nuestro país asume las cosas muy relajadamente. No hay que estresarse, pero sí hay que prepararse. Las universidades establecen talleres para prepararse, hay que asistir a ellos, pero además hay muchos recursos. Ningún estudiante tiene que quedarse esperando solamente lo que hacen en las universidades. En Internet hay muchos recursos que ayudan a tener una idea de qué es la prueba POMA. Número 2. Procure mejorar su comprensión lectora. Básicamente en nuestro país, el principal problema que presenta la prueba POMA, uno de los principales problemas está relacionado con la comprensión lectora. Y bueno, aquí es importante prestar atención porque todo lo que hay que hacer en la prueba POMA depende de su capacidad de comprender lo que lee. Si usted no comprende, si usted no puede hacer lectura comprensiva, le será muy difícil entender lo que debe hacer en la prueba POMA. Procure entender la estructura en vez de memorizar ejercicios. Eso es muy importante también. En nuestro país sucede que cada vez que se va a dar un examen de algo, la gente comienza a reunir materiales de años anteriores y comienza a memorizar esos ejercicios como si fuese que esos ejercicios se van a volver a repetir. Eso es un gran error. En vez de ponernos a memorizar ejercicios que hemos visto en pruebas de años anteriores, es mucho más productivo procurar entender bien la estructura de la prueba que vamos a tomar. Y una vez que se entiende la estructura, entonces podemos sí mirar esos ejercicios, pero mirarlo como ejemplo solamente, pero nunca memorizar eso, porque en eso se pierde tiempo, se gasta energía y al final se va a la prueba buscando eso, y cuando no aparece eso, entonces todo es frustración. También deje de estudiar al menos un día antes de la prueba. Si usted pasa 1 o 2 meses estudiando, el día antes de la prueba no hay necesidad de usted cansar su cerebro estudiando. Es más, si llegó el día de la prueba y usted cree que no aprendió suficiente, mucho menos va a aprender cuando ya en ese momento usted se estrese volviendo a leer. Por otro lado, pida un permiso en su trabajo para que no tenga que llenar corriendo. Muchas veces los estudiantes que vienen a la prueba POMA vienen sin haber pedido permiso en su trabajo y vienen creyendo que es algo que van a resolver en unos minutos. Sepa que usted tiene que dedicar tiempo a eso. Y aun sea que usted termine en unas pocas horas, no es prudente que usted esté llenando la prueba sabiendo que tiene que volver al trabajo. Procure con anticipación que en su trabajo le concedan ese permiso. De esa manera usted puede tomarse su tiempo y cuando termina no tiene que ir corriendo para el trabajo. Trate de despojarse también de toda preocupación. Cosa que usted sabe que debe resolver, no la deje para ese día. Porque a veces, como se va a pedir un permiso en el trabajo, entonces lo que hacemos es pensar que cuando salgamos del trabajo vamos a ir, o cuando salgamos de la prueba vamos a ir a atender compromisos. Y entonces por eso queremos terminar corriendo o no nos concentramos porque estamos pensando en lo que debemos hacer cuando salgamos de allí. Procure también no estar mirando tanto el reloj. No mire ni el temporizador de la pantalla ni el reloj de su muñeca. Trate de no estar tan atento a eso porque eso desconcentra. Además, eso estresa. Además de que eso lo estresa a usted, tiende también a estresar al que está a su lado cuando lo ve mirando tanto el reloj. Por otro lado, siéntese cómodo. Procure que donde le pongan a llenar la prueba, usted se coloque lo más cómodamente posible. Acomode su silla, ponga todo a la altura que usted pueda verlo, de manera que su cuerpo esté lo más adaptado posible. Además, lea bien antes de responder. Procure que usted
lea bien lo que se le presenta en pantalla antes de usted tomar una decisión. Vamos a ver algunos ejemplos de cada una de las partes de la prueba POMA. Recuerde que lo primero que dijimos que hay en la prueba POMA es lo que está relacionado con conceptos verbales o palabras. Mire aquí donde aparece un ejemplo. Fíjese, en conceptos verbales o palabras, mire lo que encontramos aquí. Mire el tipo de ejercicio que hay. Mire este, por ejemplo. ¿En qué se parece una sartén y un cuchillo? Aquí usted debe escoger la respuesta correcta, que en este caso es la B. Pero recuerde que lo que estamos presentando sencillamente son ejemplos, no es necesariamente la prueba en sí. Mire este otro tipo. Indique en esta frase el número de errores ortográficos que aparece. Fíjese, aquí ya vimos una que está relacionado con encontrar en qué se parecen dos objetos que preguntan. Por otro lado, aparece aquí también una que tiene que ver con indicar en esta frase el número de errores, como aparece aquí. Mire aquí, aparece de esta manera: en el vidrio delantero de mi carro hallé una abeja. Entonces usted tiene que encontrar los errores ortográficos que hay. Y aquí en este caso la respuesta era la C, que quiere decir que hay 3 errores ortográficos. Entonces mire este otro tipo. En este ejercicio se le presentan 2 palabras relacionadas entre sí, luego una tercera palabra y 4 posibilidades. Su tarea consiste en escoger la palabra que presente el mismo tipo de relación con la tercera, que guardan entre sí las 2 primeras. Por ejemplo, limitar es a restringir, como bloquear es a. Mire este otro tipo de ejercicio que tiene que ver con la relación que hay entre 2 palabras. Mire este también que tiene que ver con ordenar debidamente las letras para obtener, aquí en este caso, se obtenía un parque nacional, que es los Haitises, en este caso, que es la respuesta D. Mire este otro, que se presenta una situación de una carrera en donde Juan corrió más ligero que Pedro, Pedro la mitad que Sergio y Sergio un quinto más veloz que Juan. Mire aquí, la respuesta de eso es la B, porque se pregunta quién llegó antes. Ese es el primer caso que está relacionado con conceptos verbales. En este caso también hay textos como estos que usted debe leer. Por eso hacíamos el énfasis en la necesidad de prestar atención a la comprensión lectora. Y una vez que usted lee, se le dice entonces que conteste sobre ese texto. Por ejemplo, en la línea 3, ¿qué significa la palabra prominente? Y ahí entonces usted tiene que encontrar la respuesta. Que aquí yo no leí el texto, por eso no puedo asegurar que sea lo correcto. Pero en este ejemplo que encontramos, la respuesta aquí sería la C, que significa destacado. Entonces, cuando una compañía reclama que sus productos son los mejores porque mucha gente los utiliza, estaría utilizando, pues bueno, aquí sería la B, un argumentum ad populum, que en este caso eso es lo que hay aquí en el texto. Por eso es importante la comprensión lectora y así una serie de ejercicios relacionados con el texto. Mire esto. ¿Cuál de los siguientes enunciados sería un buen hecho? Entonces todo eso hay que sacarlo de ese texto. Y en eso consiste la parte de los ejercicios que están relacionados con la comprensión lectora. Preste mucha atención, sobre todo a lo que tiene que ver con el análisis de texto, además de otros aspectos que mencionamos que aparecen ahí, como relación que existen entre palabras y como también tener en cuenta situaciones de frases que hay que completar. Por otro lado, miren que aquí ya aparece una parte que es sobre conceptos matemáticos, que miren, esa parte aparece a partir de aquí, cuando terminan los conceptos verbales. Entonces, inmediatamente miren aquí, conceptos matemáticos. Y miren aquí que aparecen
ejercicios relacionados con asuntos de matemática. Miren aquí todo lo relacionado con matemática. Miren los tipos de ejercicios, que son ejercicios que acostumbramos a hacer en la escuela secundaria, pero como dijimos hace un momento, tienden a olvidarse. Aquí también hay estructuras, como habíamos dicho, perceptivas o de figuras. Miren aquí, como se había dicho, también que es la tercera parte. Miren ahí donde están las siglas que se refieren a esa parte. Miren aquí, que es la tercera parte. Miren cómo viene esa parte. Entonces, la siguiente parte está relacionada con ciencias naturales, conceptos sobre ciencias naturales. Mire aquí, como habíamos también anunciado, mire aquí, esos ejercicios todos están relacionados con ciencias naturales. Entonces, luego viene la parte de ciencias sociales. Mire aquí cómo viene esa parte de ciencias sociales. Y entonces finalmente viene lo que tiene que ver con la valoración del comportamiento humano, que es la última parte. Que esta última parte son cosas que están relacionadas con lo que nosotros hacemos en el día a día, y se debe escoger lo que se supone es lo correcto ante situaciones que se plantean. Como ustedes han visto, entonces, en eso consiste la prueba POEM. Recuerde lo que dijimos. Trate de no memorizar ejercicios. Por eso yo no me detuve más que en una pequeña parte a leer, para que no nos pongamos a memorizar ejercicios creyendo que memorizándolo con eso vamos a pasar la prueba POEM.